K-Day, Uva-Day, Cheonday. Según el National Institute of Korean Language, Cheon significa love, affection o bond. Como siempre, y después de una larga investigación, descubrimos que Cheon también es un concepto único de la lengua coreana, y cito, que describe esencialmente el cálido sentimiento de apego que se siente entre personas que comparten una relación estrecha. Se trata de un vínculo emocional que se puede desarrollar indistintamente con personas, animales, lugares e incluso con objetos. Para nosotros, el reto también consiste en buscar un equiparable o en hilar el concepto coreano con su traducción al mundo occidental. Así, el concepto occidental que más se acerca al Cheon coreano es el desarrollado por Goethe en 1809 en torno a otro concepto que es el de la afinidad electiva. Algunos autores han tratado de equiparar el Cheon al concepto occidental de amor, pero el Cheon lo trasciende. Por eso nos ha parecido súper interesante ver entonces qué es el amor para los coreanos. Y también, como solemos hacerlo en el Social Lab, le preguntaremos indirectamente a los BTS. El amor propio es para BTS la piedra angular. Es un concepto que aparece en multitud de sus canciones. Por ejemplo, en la trilogía de álbumes Love Yourself. También lo vemos en su canción Cypher 4. Asimismo, han reflexionado sobre otros tipos de amor: el romántico, el familiar, la amistad, el amor incondicional, la compasión, incluso el vínculo con ARMY. Y también sobre lo que no es amor, como en la canción Fake Love. Queremos destacar también dos temas de Suga como su alter ego August D, el tema People y People parte 2, lo cual nos remite a un concepto muy importante: los vínculos. Estos vínculos no solo nos conectan con nosotros mismos, sino también con aquellos que han estado desvinculados de la sociedad, cuya situación nos preocupa profundamente. A través de este seminario buscamos promover una introspección para poder conectarnos con nosotros mismos, pero también con los que nos rodean. Este proceso del desarrollo del autoconocimiento y del amor propio se basa en la teoría del self de Carl Jung. El seminario de mediación no es solo un espacio para el aprendizaje, sino también una plataforma donde construir una sociedad más justa y equitativa. Los vínculos son los hilos invisibles que nos unen a nosotros mismos y a los demás. Nos hace comprender el impacto que tenemos nosotros como seres sociales en el colectivo. Nos hace entender nuestra responsabilidad de crear y construir juntos una sociedad más justa y más consciente. En el laboratorio de la Universidad de Valladolid trabajamos y exploramos a través del curso de mediación la fragilidad y el poder del vínculo. Es importante conocernos a nosotros mismos porque si nos conocemos a nosotros mismos podemos encontrar la piedra angular para construir una sociedad más justa y más consciente. Todo lo cual nos vuelve a conectar con la responsabilidad social unida al amor incondicional que comienza por el yourself y con uno de los corazones de nuestro lab, el desarrollo de proyectos sociales liderados por jóvenes que se vinculan con colectivos desfavorecidos. En una andadura de 7 años se han congregado 177 estudiantes del grado de Educación Social, constituyendo 77 comunidades creativas en torno a 17 objetivos de desarrollo sostenible. 7 proyectos abanderaron los desafíos en la sección germinal. Y en el año 2022, Aliseco, que obtuvo el premio Prometeo, fue desarrollado por Fátima Arquero y Marina Plaza. Puede ser uno de los mejores ejemplos de responsabilidad social. Se trata de unos tapones que incluyen el sistema Braille en los productos alimenticios para las personas con discapacidad visual. Incluir Braille en los productos alimenticios no solo podría prevenir a la persona usuaria de posibles alergias o intolerancias, sino que además aumentaría su autonomía en las actividades de la vida diaria.